La Administración de Control de Drogas fue creada en 1973 con un único propósito: detener el flujo de drogas ilegales hacia los Estados Unidos. Los hombres y mujeres que aceptan ese trabajo comprenden el riesgo en abstracto. Se someten a formación, estudian los casos que les precedieron y aceptan que su labor los acerca a quienes están dispuestos a usar la violencia para proteger sus operaciones. Para lo que el entrenamiento no puede preparar a nadie es para la naturaleza específica y personal de lo que hacen los cárteles cuando deciden que un agente se ha acercado demasiado. No se limitan a eliminar la amenaza. Envían un mensaje. Ellos dan un ejemplo. Cruzan fronteras, atraviesan continentes y, a veces, décadas para asegurar que quienes se oponen a ellos comprendan el costo de hacerlo. Hoy cubrimos 10 casos de agentes de la DEA y operativos federales que se acercaron demasiado al cartel y qué les ocurrió exactamente cuando el cartel se enteró. Barry Seal, informante de la DEA, Cartel de Medellín, 1986. Barry Seal fue un piloto comercial de Baton Rouge, Luisiana, que pasó años introduciendo cocaína y marihuana en Estados Unidos para el cartel de Medellín de Pablo Escobar. Cuando los agentes federales finalmente lo atraparon en 1983, hizo un trato que lo convirtió en el informante más valioso en la historia de la Administración de Control de Drogas. Entregó pruebas a las que nadie más pudo acercarse. Fotografió a Pablo Escobar en pleno acto. Él ayudó a la DEA a armar casos que habrían enviado a los capos de la droga más peligrosos del mundo a prisiones estadounidenses. Entonces un juez anunció su dirección particular al país entero, le retiró sus guardaespaldas y le dijo que no podía portar armas. 3 semanas después, el cártel envió un escuadrón de sicarios a su puerta. Seal nació el 16 de julio de 1939. Obtuvo su certificado de alumno piloto a los 16 y su licencia privada a los 17. A mediados de los 60 volaba rutas comerciales para TAA, pero el dinero de la aviación legal nunca le bastaba. A finales de los años 70, Seal se dedicó al narcotráfico, transportando cocaína y marihuana de Colombia a Estados Unidos para el cartel de Medellín bajo el alias de Ellis Mackenzie. Era extraordinariamente bueno en ello. Volaba bajo, usaba pistas clandestinas en los pantanos de Luisiana y movía tanto producto que el cartel le pagaba millones de dólares por vuelo. Durante años, nadie lo atrapó. Eso cambió en 1983 cuando una operación encubierta de la DEA atrapó a Seal por cargos de conspiración para distribuir 462 libras de cocaína. Los cargos eran lo suficientemente graves como para encarcelarlo de por vida. Seal no tenía interés en ir a prisión. Se acercó a la DEA y ofreció algo mucho más valioso que una declaración de culpabilidad. Él mismo, a un activo dentro del cártel con pleno acceso a quienes lo dirigen. La DEA estuvo de acuerdo. Lo que siguió fue la operación de informantes más productiva que la agencia jamás haya realizado. Seal pilotó un avión equipado para vigilancia hacia Centroamérica y regresó con fotografías que mostraban al propio Pablo Escobar, junto al funcionario nicaragüense Federico Bon, cargando cocaína en un avión de carga militar. Fue la primera prueba fotográfica que situaba a Escobar en el centro de una operación internacional de tráfico. La DEA calificó a Seal como el testigo más importante en la historia de la agencia. The Philadelphia Inquirer usó las mismas palabras. A cambio de todo esto, Seal recibió 5 años de libertad condicional, sin cárcel. Un tribunal federal había cerrado el trato, y un juez local de Luisiana llamado Frank Polisola estaba furioso por ello. Polisola consideró que el acuerdo era un insulto al sistema judicial. En la audiencia de sentencia de Seal en enero de 1986, lo condenó a 6 meses en el Centro de Tratamiento Comunitario del Ejército de Salvación en Airline Highway, Baton Rouge, un centro de reinserción social sin seguridad donde Seal debía dormir cada noche. También dictaminó que Seal no podía portar armas ni contratar guardaespaldas armados, pues ambos constituirían posesión de armas por un convicto. El propio abogado de Seal, Louis Oglesby,
Se puso en pie ante el juez y le dijo directamente que su fallo equivalía a una sentencia de muerte para su cliente. Polosola no cambió la oración. Ciel rechazó la oferta de protección de testigos y se negó a ser reubicada. Les dijo a quienes le rodeaban que no le preocupaba el contrato sobre su vida y que él mismo podía manejar la presión. El contrato era real. Escobar y los hermanos Ochoa ya habían puesto una recompensa de $500,000 por la cabeza de Ciel y ofrecían $1 millón a quien pudiera secuestrarlo vivo y traerlo a Colombia. El cartel supo que Ciel era informante, en parte porque la historia de su operación encubierta en Nicaragua se filtró a la prensa. El agente de la DEA, Ernst Jacobson, confirmó después en una audiencia congresional que la filtración provino de un asesor de la Casa Blanca. Oliver North, figura del caso Irán-Contra, asistió a 2 reuniones sobre la operación encubierta y tenía motivos para exponerla. En la tarde del 19 de febrero de 1986, 3 sicarios colombianos contratados por el cartel de Medellín condujeron al estacionamiento del Ejército de Salvación en Arline Highway. Mientras Ciel metía su Cadillac en el estacionamiento, uno de los hombres salió de detrás de los buzones de donación y abrió fuego con una subametralladora MAC-10 silenciada. Ciel le recibió 6 disparos y murió casi al instante. Tenía 46 años. Uno de los hombres arrestados en el aeropuerto de Nueva Orleans en relación con el asesinato fue José Rentería. Tenía fotografías del cuerpo de Ciel en su cámara. Un agente del FBI confiscó la cámara y la abrió, exponiendo el carrete y destruyendo la evidencia. Rentería no fue acusado de asesinato. Fue deportado a Colombia. 3 ciudadanos colombianos, Luis Carlos Quintero Cruz, Miguel Vélez y Bernardo Antonio Vázquez, fueron condenados por asesinato en primer grado en un tribunal estatal de Lake Charles, Luisiana, donde el juicio había sido trasladado debido al nivel de atención pública en Baton Rouge. Los 3 recibieron cadena perpetua sin libertad condicional. Pablo Escobar, Jorge Ochoa y Fabio Ochoa fueron acusados en Estados Unidos, Distrito Medio de Luisiana, por conspirar para orquestar el asesinato, pero la extradición desde Colombia fue bloqueada por años debido a la campaña de bombardeos y asesinatos de Escobar contra funcionarios colombianos. Escobar fue abatido por fuerzas colombianas en diciembre de 1993. Fabio Ochoa cumplió finalmente 25 años en Estados Unidos, cargos federales por drogas, y salió de prisión a finales de 2024. En 2017, Hollywood estrenó American Mowed, una película protagonizada por Tom Cruise basada en la vida de Ciel. Recaudó más de $130 millones en taquilla. Luis Carlos Quintero Cruz, uno de los 3 hombres que mataron a tiros a Ciel en ese estacionamiento, solicitó clemencia en 2023. Los funcionarios de prisiones describieron su conducta como ejemplar. La Fiscalía del Distrito de East Baton Rouge se opuso a su liberación, informando a la Junta que seguía siendo una amenaza y que liberarlo sería una burla al sistema judicial. La Junta denegó la solicitud. Él permanece en una prisión de Luisiana. Antes de continuar, si disfrutas de este análisis, considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. El hombre que dirigió la operación de inteligencia más delicada en la historia de la DEA quedó desarmado, sin protección y estacionado en el mismo lugar cada noche durante 6 meses. El cártel sabía exactamente dónde estaba, porque un juez lo hizo público. Lo que le ocurrió al siguiente agente de esta lista fue distinto en casi todo, salvo en que quienes debían protegerlo no estuvieron a la altura. Agente especial Richard E. Fass, Cártel de Sonora, 1994. Richard Fass pasó su última mañana de trabajo siendo celebrado por sus compañeros. Sus colegas de la división de campo de la DEA en Phoenix le ofrecieron un almuerzo de despedida el 30 de junio de 1994. Estaba a días de ser trasladado a la oficina de Monterrey, México. Una nueva tarea, un nuevo capítulo.
Esa misma tarde, yacía muerto frente a un centro comercial en Glendale, Arizona, tras recibir varios disparos de un narcotraficante vinculado a una red de metanfetaminas que operaba desde el estado mexicano de Sonora. Nunca llegó a México. El trabajo llegó a él primero. Los detalles del pasado de Fass antes de su muerte se conservan en los registros de la propia DEA y en las reflexiones de quienes se entrenaron junto a él. Durante su paso por la Academia de la DEA, sus compañeros de la clase básica de Agentes 57 lo describieron como alguien que destacaba, no por alardear, sino por ser genuinamente útil. Su personalidad era despreocupada. Su enfoque de las investigaciones era metódico. Los agentes jóvenes acudían a él cuando necesitaban ayuda, y él se la brindaba sin hacerlos sentir menos por pedirla. Era el tipo de persona en torno a la cual una institución se construye sin saberlo siempre, hasta que ya no está. Para junio de 1994, Fass era un agente consolidado en la división de Phoenix, trabajando casos vinculados a redes de narcotráfico que movían mercancía por la frontera entre Arizona y México. Su próximo traspaso a Monterrey fue un paso importante. La oficina de Monterrey se encontraba en medio de uno de los corredores de droga más activos de Norteamérica, y los agentes asignados allí operaban cerca de organizaciones que ya habían demostrado estar dispuestas a matar. Fass había aceptado esa realidad como parte del trabajo. La tarde del 30 de junio, sus colegas se despidieron almorzando. Unas horas después, Fass operaba de forma encubierta como parte de una operación dirigida a los asociados de Ernesto Vázquez Mendoza. Vázquez Mendoza dirigía una organización criminal que poseía y operaba múltiples laboratorios clandestinos de metanfetamina en el estado mexicano de Sonora. Su red traficaba drogas a través de la frontera hacia Arizona, y esa noche, miembros de su equipo se reunían con quien creían era un comprador. Lo que en realidad habían planeado era un robo y un asesinato. La intención nunca fue completar el trato. El plan era tomar el dinero y matar a la gente que lo había traído. En un centro comercial en el 5060 de West Bethany Home Road en Glendale, Fass recibió múltiples disparos. Murió en el lugar. Había pasado la primera parte de aquel día siendo agasajado por sus colegas en un almuerzo de despedida. Murió antes de que terminara el día. La investigación posterior avanzó rápidamente en un frente y lentamente en otro. 3 sospechosos vinculados al asesinato fueron identificados, arrestados y acusados en poco tiempo. Los 3 fueron posteriormente condenados por su participación en el asesinato de Richard Fass. Vázquez Mendoza en sí era un problema totalmente distinto. Él dirigía la operación, el hombre cuya organización planeó y ejecutó el ataque, y había desaparecido. Había huido cruzando la frontera hacia México antes de que las autoridades pudieran acorralarlo, y una vez allí, traerlo de vuelta se convirtió en una de las persecuciones más prolongadas en la historia de la cooperación conjunta entre Estados Unidos y México. Estados Unidos y las fuerzas del orden mexicanas. La división de campo de Phoenix de la DEA dirigió la búsqueda. El FBI se unió. El Departamento de Estado ofreció una recompensa. Vázquez Mendoza fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, una designación que expuso su rostro ante las fuerzas del orden nacionales e internacionales. Durante 6 años, se movió por México y evitó todo intento de localizarlo. La investigación nunca se cerró, pero tampoco produjo resultados. Hasta el 9 de julio de 2000, cuando las autoridades mexicanas arrestaron a Vázquez Mendoza en el estado de Puebla. Estados Unidos solicitó la extradición de inmediato. El proceso de extradición en sí tomó tiempo adicional, algo común en casos de ciudadanos mexicanos que enfrentan cargos estadounidenses. Cuando finalmente llevaron a Vázquez Mendoza a Estados Unidos y lo procesaron, el proceso judicial resultó en una 4ª condena vinculada al asesinato de Richard Fass en 1994. En agosto de 2006,
Más de 12 años después de que Fass fuera asesinado a tiros en aquel estacionamiento de Glendale, Vázquez Mendoza fue declarado culpable. La DEA describió su extradición como un aviso de que la persecución de la agencia contra quien dañe o mate a sus agentes no termina en la frontera ni prescribe con el tiempo. La declaración de la DEA emitida durante la extradición fue clara. El arresto y retorno de Vázquez Mendoza a Estados Unidos buscaba enviar un mensaje a toda organización que creyera que la geografía podía protegerla de las consecuencias. La agencia reconoció a la División de Campo de Phoenix, a la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Glendale, a la Oficina de la DEA en Ciudad de México, al FBI y a Estados Unidos, Marshals y a las autoridades mexicanas por hacer posible el arresto y la extradición. Richard Fass es recordado en el Muro de Honor de la DEA. La entrada señala que, el día que lo mataron, sus colegas lo honraron con un almuerzo de despedida para decirle adiós y desearle suerte en su siguiente misión. Ese detalle consta en el registro oficial, no como adorno, sino como hecho. Tenía 34 años. Había pasado las últimas horas de su vida escuchando que era valorado. Y luego se fue al trabajo y no volvió a casa. Antes de continuar, si disfrutas de este análisis, considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. Barry Seal quedó desprotegido por un juez que difundió su ubicación al mundo. Fass fue asesinado en plena operación encubierta, rodeado por una red que había planeado su muerte desde el principio. El siguiente caso de esta lista involucra a un agente que no estaba en México, ni realizando una compra encubierta de drogas, ni cerca de territorio del cártel. Y la turba lo mató de todos modos. Agente especial Everett E. Hatcher. Red de narcotráfico de la familia criminal Bonanno, 1989. Everett Hatcher tenía 46 años, 12 de veterano en la DEA, y era uno de los agentes más discretamente destacados de la División de Nueva York. La noche del 28 de febrero de 1989, condujo hasta un paso elevado remoto en la autopista West Shore, en la sección de Rossville en Staten Island, para reunirse con un hombre llamado Costabile Farase para lo que se suponía sería su tercera conversación sobre una compra de cocaína. Su equipo de vigilancia debía seguirlo de cerca. Lo perdieron. Cuando finalmente localizaron el coche de Hatcher, él estaba desplomado en el asiento del conductor de su Buick Regal sin distintivos con 3 balas en la cabeza, la ventanilla bajada, el motor aún en marcha y su pie todavía apoyado en el freno. Hatcher no siempre había sido agente federal. Pasó 6 años en Alemania como estadounidense, subpreboste militar del ejército y profesor de educación física en una escuela para dependientes militares. Cuando regresó a Nueva York en 1975, enseñó en escuelas públicas de la ciudad antes de trabajar como investigador en la Fiscalía del Condado de Nueva York. Ingresó en la DEA en enero de 1977. En los 12 años siguientes, recibió premios al logro especial en 1982, 1983 y 1987. Este último por su labor en el programa de reclutamiento. Obtuvo una licenciatura en Ciencias de la Educación Física en el Hampton Institute de Virginia y una maestría en Educación en el Boston College, completada con altos honores en 1974. También completó estudios de posgrado avanzados en Boston College y John Jay College of Criminal Justice. No era el tipo de agente que pasaba desapercibido, pero tampoco era el que buscaba llamar la atención. Era minucioso, experimentado y confiable. La investigación que lo puso en ese auto en Staten Island apuntaba a Gerard Chili, conocido como Jerry, una figura vinculada a la familia criminal Bonanno. Chili dirigía una banda, y uno de sus miembros era Costabile Farase, a quien llamaban Gus. Farase tenía una condena previa por asesinato, y traficaba cocaína y marihuana desde la red. Hatcher se había abierto camino hacia Chile a través de Farase, reuniéndose con él en 2 ocasiones previas antes de la noche del 28 de febrero. El enfoque fue deliberado y metódico. La tercera reunión buscaba hacer avanzar la operación. Aproximadamente a las 9 de la noche,
Hatcher se reunió con Farace en el lugar acordado para tratar la compra de varias onzas de cocaína. En algún momento de esa reunión, sin aviso ni provocación, Farage sacó un 357 Magnum y disparó a Hatcher varias veces en la cabeza. El equipo de vigilancia de Hatcher no logró mantener el contacto visual. Para cuando lo encontraron, Farage ya no estaba. Hatcher estaba muerto en el asiento del conductor, pie en el freno, motor en marcha. Fue el primer agente de la DEA asesinado en Nueva York desde 1972. Lo que siguió fue una de las persecuciones policiales más intensas en la historia de la ciudad. La DEA inició de inmediato la búsqueda de Farage. El FBI lo incluyó en la lista de los 10 fugitivos más buscados. El Departamento de Justicia y la DEA anunciaron una recompensa de $250,000 por información que lleve a su captura. Las fuerzas del orden en el área de Nueva York comenzaron a vigilar a miembros de las familias criminales Bonanno, Lucchese y Genovese, detenerlos en la calle para fotografiarlos y hacerles preguntas. La presión era implacable y era deliberada. El mensaje era que ningún rincón del crimen organizado en Nueva York quedaría en paz hasta encontrar a Farage. La presión tuvo un efecto imprevisto en la propia gente de Farage. Jerry Chili, a cuya banda pertenecía Farage, comprendió que la presión por el asesinato de un agente federal a manos de uno de sus socios no iba a desaparecer. Chili se reunió con otros miembros del crimen organizado para discutir la situación. Se llegó al consenso de que Farage debía morir antes de que la policía lo atrapara, pues un Farage vivo y arrestado era un riesgo que nadie quería gestionar. La familia Bonanno, con la que Farage estaba asociada, decidió asesinarlo. Farage pasó meses moviéndose entre casas seguras, quedándose con varios conocidos e intentando mantenerse por delante de la búsqueda. Tras abandonar el lugar, la policía lo registró y arrestó a la mujer que lo había estado ocultando. Un hombre llamado John Petroselli, nuevo asociado de la familia Lucchese, ayudaba a Farace a encontrar escondites. Chili exigió que Petroselli matara a Farace. Petroselli se negó. 2 meses después, Petroselli fue hallado muerto con una capucha sobre la cabeza, lo que los investigadores describieron como un mensaje siciliano que significa nunca oculte secretos a la familia. El 17 de noviembre de 1989, 9 meses después del asesinato de Hatcher, la policía recibió una llamada sobre un auto estacionado en el 1814 de la calle 81. En Bensonhurst, Brooklyn. Los agentes llegaron y encontraron a Costabile Farace con múltiples disparos en la cabeza, cuello, espalda y pierna. Una furgoneta se puso junto a su coche y los ocupantes dispararon 9 veces. Murió poco después de que llegara la policía. Era el mismo método que había usado para matar a Hatcher. En septiembre de 1997, el soldado de la familia Lucchese James Gallione y el asociado Mario Gallo admitieron ante el tribunal haber perpetrado el asesinato de Farace. Un tercer implicado, Luis Tuccio, fue asesinado en 1990. Daniel Mongeli fue condenado por matar a Tuccio en 2004 y salió de prisión en 2020. A Hatcher le sobreviven su esposa Mary Jane y sus 2 hijos, Zachary y Joshua. La División de Nueva York organiza un torneo de golf anual en su nombre. Los fondos se destinan al Fondo de Beneficios para Sobrevivientes de la DEA. La Arquidiócesis Católica Romana de Nueva York negó a Farage una misa funeral pública, citando su vida y la forma de su muerte. Fue enterrado en el Cementerio de la Resurrección en Pleasant Plains, Staten Island, la misma zona de Staten Island donde había matado a Everett Hatcher. Antes de continuar, si disfrutas de este análisis, considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. Hatcher fue asesinado por un socio de la mafia que traficaba drogas con una banda de Brooklyn. El siguiente caso sale de Nueva York por completo, cruzando el Atlántico, hacia un país donde un agente de la DEA trabajaba en una investigación de contrabando marítimo y subió a un taxi que lo estaba esperando. Agente especial James Terry Watson, redes de narcotráfico en Colombia, 2013. Terry Watson tenía 43 años,
Era un veterano de la DEA con 13 años de servicio, oriundo de Rayville, Luisiana, y uno de los agentes de campo más condecorados que la agencia tenía destinados en Sudamérica. Había cumplido 3 misiones distintas en Afganistán como miembro del programa FAST de la DEA, realizando operaciones antinarcóticos en algunas de las condiciones más peligrosas del mundo. Había trabajado anteriormente para la U.S., Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, Ejército antes de eso. Para el verano de 2013, fue asignado a la oficina de la DEA en Cartagena, Colombia, trabajando casos vinculados a redes marítimas de narcotráfico que operaban a lo largo de la costa norte de Colombia. La noche del 20 de junio de 2013, estaba en comisión de servicio en Bogotá. Salió de un restaurante tras ver un partido de las finales de la NBA con colegas de la U.S. Embajada, salí caminando y subí a un taxi. Nunca llegó a su hotel. Watson llevaba aproximadamente 1 año y medio en Colombia al momento de su muerte. Su asignación a Cartagena lo situó en el centro de uno de los corredores de narcotráfico más activos del hemisferio occidental. El diario colombiano El Tiempo informó que Watson desempeñó un papel clave en la captura y extradición del narcotraficante Hipólito Martínez Felipe González, cuya red operaba desde el Golfo de Urabá, cerca de la frontera norte de Colombia con Panamá. Ese caso fue lo suficientemente relevante como para atraer atención, y algunos investigadores y exoficiales cuestionaron después si Watson había sido señalado específicamente por ello. La noche en que murió, Watson salió del restaurante con colegas y luego se separó de ellos para regresar solo a su hotel. Paró un taxi fuera del restaurante. El conductor era un hombre llamado Julio Esteban Gracia Ramírez, parte de una banda criminal de 6 personas, que realizaba lo que los colombianos llaman paseos millonarios. La operación funcionaba identificando pasajeros que parecían adinerados, recogiéndolos y luego señalando a cómplices en un vehículo de apoyo para intervenir. La víctima sería robada y, dependiendo de las circunstancias, asesinada. A unas 3 manzanas del restaurante, el taxi se detuvo ante un semáforo. 2 hombres de un segundo vehículo subieron al asiento trasero con Watson. Uno le dio una descarga con una pistola eléctrica. El otro le apuñaló 3 veces en el pecho y una en la pierna. Watson logró escapar del taxi y se desplomó en la calle a poca distancia. Los testigos acudieron en su ayuda. Fue trasladado a una clínica cercana, pero llegó sin vida. Las autoridades colombianas describieron inicialmente el asesinato como un paseo millonario fallido, una banda de asaltantes que no conocía ni le importaba quién era su víctima. El director de la Policía Nacional del país dijo al principal diario colombiano que los agentes investigaron y concluyeron que el asesinato no estaba relacionado con el trabajo de Watson. Pero esa conclusión no satisfizo a todos. Phil Jordan, ex agente de la CIA y ex jefe del Centro de Inteligencia de El Paso de la DEA, dijo a Fox News que parecía más un ataque dirigido que un robo. El informe del diario colombiano El Tiempo sobre el papel de Watson en la extradición de González dio más peso a esa cuestión. Nunca se resolvió definitivamente. 4 hombres fueron arrestados en Colombia días después del asesinato. La policía colombiana anunció públicamente las detenciones, identificando a los sospechosos como miembros de una red criminal especializada en robos. Estados Unidos solicitó la extradición. 6 colombianos fueron finalmente acusados en el Distrito Este de Virginia por cargos que incluían conspiración para secuestrar y asesinar a una persona protegida internacionalmente. Los procedimientos legales resultaron en declaraciones de culpabilidad de varios acusados. Julio Esteban Gracia Ramírez, el taxista, admitió en su declaración de hechos que marcó a Watson y lo recogió fuera del restaurante, que avisó a sus cómplices y que el ataque se llevó a cabo según lo planeado. Héctor Leonardo López fue sentenciado a 25 años. Gracia Ramírez recibió 27 años. Andrés Álvaro Oviedo García recibió 20 años. Edwin Gerardo Figueroa Sepúlveda se declaró culpable por separado y recibió 30 años. Un 7º acusado,
Wilson Daniel Peralta Bocachica, se declaró culpable de obstrucción a la justicia. Admitió que, en los días posteriores al asesinato, lavó el asiento trasero del taxi usado en el ataque, eliminando la sangre de Watson de la tapicería, y desechó los trapos de limpieza antes de entregar el vehículo a la Policía Nacional de Colombia como prueba. El caso fue investigado conjuntamente por el FBI, la DEA y el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos, con amplia asistencia de las autoridades colombianas y de Interpol. El fiscal general Eric Holder hizo una declaración al dictarse las sentencias. La administradora de la DEA, Michelle Leonhardt, calificó a Watson de valiente y exitosa, y dijo que la agencia estaba agradecida de que los responsables se enfrentaran a la justicia. Justicia. La familia de Watson emitió un comunicado al morir que lo describía claramente. Terry dedicó su vida a servir al público y hacer del mundo un lugar más seguro y mejor, escribieron. Terry nunca desperdició un minuto de su vida y nunca lo dio por sentado. El cuerpo de Watson fue trasladado a Rayville, Luisiana. La Policía Estatal de Luisiana y la Guardia de Honor de Pesca y Vida Silvestre escoltaron sus restos desde el aeropuerto regional de Monroe hasta su ciudad natal. Se celebró un acto en la escuela secundaria Rayville. Había sobrevivido a 3 despliegues en Afganistán con el programa FAST, algunas de las labores antinarcóticos más peligrosas que la DEA haya emprendido jamás, y murió al subir a un taxi en Bogotá tras ver baloncesto. 6 hombres fueron a una prisión federal en Estados Unidos por lo ocurrido en ese auto. Antes de continuar, si disfrutas de este análisis, considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. Watson fue asesinado en un taxi en una calle pública de una ciudad donde se suponía que estaba relativamente a salvo. El siguiente caso se traslada a un tranquilo barrio residencial en Pasadena, California, donde 2 agentes de la DEA llegaron para cerrar una transacción de heroína y cayeron directamente en una emboscada planeada antes de su llegada. Agentes especiales George Millesima, Montoya y Paul Sima, traficantes de heroína taiwaneses, 1988. George Montoya, de 34 años, fue asesinado a tiros en Pasadena, California, el 5 de febrero de 1988. Paul Sima, su compañero agente de la DEA, fue herido en la misma emboscada y murió al día siguiente. Los 2 hombres habían ido a un tranquilo barrio residencial en Pasadena para concretar la compra de 2 libras de heroína a un traficante criminal taiwanés. Grupo de tráfico. El trato se fijó en $80,000. Los traficantes no tenían intención de completarlo. El plan, trazado antes de que Montoya y Sima llegaran, era tomar el dinero y matar a los agentes que lo trajeron. Ambos hombres entraron en aquel barrio sin saber que la transacción que iban a realizar ya había sido sentenciada a terminar con sus muertes. Los antecedentes de Montoya antes de su muerte constan en los registros de la propia DEA, incluyendo las reflexiones de los agentes que se entrenaron junto a él. Cursó la Academia de la DEA como parte de la clase básica de Agente 57. Sus compañeros lo recordaban como un mentor. La descripción que aparece en los registros es específica, una personalidad afable y habilidades investigativas metódicas que lo convirtieron en un líder silencioso pero eficaz cuando los agentes más jóvenes necesitaban orientación. Él no exhibió su competencia, simplemente la demostró, con la suficiente constancia como para que lo buscaran al estar atascados. Ese tipo de reputación dentro de un programa de entrenamiento es difícil de fabricar. Proviene de conductas repetidas con el tiempo, y la gente que estaba allí lo notó y lo recordó mucho después de que él se fue. La trayectoria de Sima en la agencia sigue un camino similar. Ambos hombres habían alcanzado un nivel de experiencia operativa que los situaba en el terreno con misiones encubiertas como la que realizaban el 5 de febrero de 1988. Las compras encubiertas de heroína a grupos organizados conllevan un riesgo significativo en cualquier circunstancia. El agente se hace pasar por comprador, se acerca a personas expertas en identificar amenazas y confía en una combinación de vigilancia por COVID y la credibilidad de la transacción para mantenerse a salvo.
Cuando los traficantes al otro lado del trato ya han decidido que el agente morirá, ninguna de esas protecciones importa. El grupo criminal taiwanés implicado en el caso había organizado lo que parecía ser una venta de heroína directa y a gran escala. 2 libras de heroína por $80,000 eran una transacción importante, del tipo que requiere establecer confianza mutua antes de proceder. Los traficantes usaron ese proceso para atraer a Montoya, Sima y a un tercer agente encubierto a una situación que ellos controlaban. Eligieron un tranquilo barrio residencial en Pasadena como el lugar para completar la entrega. El entorno fue diseñado para parecer de bajo riesgo, lejos de la exposición pública que podría complicar lo que realmente planeaban. Cuando llegaron los agentes y el trato llegó a su fase final, los traficantes abrieron fuego. Montoya fue asesinado a tiros el 5 de febrero. Simo fue tiroteado en el mismo ataque y murió al día siguiente, el 6 de febrero de 1988. El tercer agente encubierto sobrevivió. La emboscada no fue una reacción a algo que salió mal al momento. Ese era el plan. El dinero era el objetivo. Los agentes eran el obstáculo entre los traficantes y los $80,000. El muro de honor de la DEA registra ambas muertes. Montoya tenía 34 años al morir, según su registro. Y que fue visto como un mentor durante su tiempo en la academia. La entrada de Sima sitúa su muerte el 6 de febrero de 1988, el día después del tiroteo, acorde a las heridas sufridas en el mismo ataque. Ambos hombres figuran entre los agentes y empleados de la DEA y sus agencias predecesoras fallecidos en acto de servicio. Sus nombres figuran junto a agentes caídos en emboscadas de cárteles en México, accidentes de helicóptero en Afganistán y tiroteos de la mafia en Nueva York. El método y la geografía cambian según cada caso. La categoría no. La estructura operativa de lo ocurrido en Pasadena ese día encaja en un patrón que aparece repetidamente en la historia del trabajo encubierto de la DEA. Un grupo de tráfico identifica a un comprador, acuerda una transacción lo suficientemente grande como para justificar el riesgo de reunirse en persona, y luego decide en algún momento del proceso que matar al comprador es más rentable que completar el trato. Los $80,000 que Montoya y Sima llevaron a ese barrio de Pasadena eran dinero real en 1988. Los traficantes calcularon que tomarlo, junto con eliminar a quienes lo portaban, valía la pena intentarlo. Tenían la experiencia necesaria para preparar el lugar y la emboscada de antemano. No los tomaron desprevenidos. Se prepararon. Lo que esa preparación les costó a 2 agentes de la DEA y a sus familias está documentado en el registro oficial con el lenguaje más plano posible. Fecha de fallecimiento, edad al morir, una frase sobre las circunstancias. Los datos personales que sobreviven fuera de esos registros provienen de quienes conocieron a Montoya en la academia. Los compañeros que recordaban su paciencia con agentes jóvenes, su enfoque metódico, su personalidad despreocupada, esos son los detalles que completan lo que el registro oficial no puede contener. Describen a una persona, no solo a una víctima. Los detalles sobre Sima son más escasos en el registro público, pero su muerte el 6 de febrero, un día después que su pareja, contextualiza sus últimas horas. Le dispararon en la misma emboscada, en el mismo barrio, en la misma transacción fallida, y no sobrevivió a las heridas. Ambos hombres realizaban una operación encubierta en su propio país, en un barrio suburbano de California, contra una red de tráfico sin conexión alguna con los cárteles mexicanos o las organizaciones colombianas que dominan la narrativa pública de la historia de la DEA. El grupo criminal taiwanés que operaba en Pasadena en 1988 no aparece en documentales ni series de streaming. Montoya y Sima no gozan del renombre de agentes cuyos casos se volvieron puntos de conflicto político. Fueron asesinados haciendo el mismo trabajo en otro lugar, y el resultado fue el mismo. Antes de continuar, si disfrutas este análisis, por favor considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal.
2 agentes fueron asesinados en un suburbio de California por una red de tráfico que nunca salió en los titulares. El siguiente caso se traslada a una carretera federal en el centro de México, donde un comando de los Zetas interceptó un vehículo diplomático con 2 agentes estadounidenses y abrió fuego tras ser advertidos de que los hombres dentro eran diplomáticos de Estados Unidos. Agente de ICE Jaime Zapata, Cártel de los Zetas, 2011. Jaime Zapata tenía 32 años. Era agente especial de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y uno de 5 hermanos de Brownsville, Texas, que se dedicaron a la justicia penal. Se graduó de la Universidad de Texas en Brownsville en 2005, con una licenciatura en justicia penal y un título técnico en ciencias aplicadas. El 15 de febrero de 2011, él y su colega Víctor Ávila viajaban de Laredo, Texas, a Ciudad de México en misión oficial en una Chevy Suburban blindada con placas diplomáticas de Estados Unidos. Iban por la carretera 57 en el estado de San Luis Potosí cuando 2 camionetas comenzaron a seguirlos. Lo que sucedió después produjo el segundo asesinato de un agente federal estadounidense en suelo mexicano desde que Kiki Camarena fue asesinado por el Cártel de Guadalajara en 1985. También expuso uno de los fracasos más significativos en la historia de Política Federal de Armas de Estados Unidos. Zapata nació el 7 de mayo de 1978 en Brownsville, una ciudad fronteriza justo frente a Matamoros, Tamaulipas. Crecer en la frontera significaba crecer con una comprensión inmediata de cómo se veía el narcotráfico a nivel de calle. Los 5 hermanos Zapata ingresaron a campos de justicia penal. Jaime se unió a HSI y forjó una carrera que lo llevó a México como parte de una presencia policial de Estados Unidos que operaba bajo severas restricciones. A los agentes estadounidenses destinados en México en aquel entonces no se les permitía portar armas de fuego para su protección personal. Trabajaban en funciones diplomáticas, recopilando y compartiendo inteligencia, y dependían del gobierno mexicano y su estatus diplomático para su seguridad. Ese estatus, como demostraría el 15 de febrero, no significaba nada para quienes los detuvieron en la autopista 57. Los 2 agentes viajaban en un vehículo que debió ser inmediatamente identificable como perteneciente a la funcionarios estadounidenses. El Suburban estaba blindado. Llevaba placas diplomáticas. No había nada ambiguo sobre qué vehículo era o quién probablemente estaba dentro. Mientras conducían por San Luis Potosí, 2 camionetas se acercaron detrás a gran velocidad. Conducción agresiva. Uno de los vehículos rebasó la Suburban de los agentes. Hombres armados en el segundo vehículo abrieron fuego y sacaron la Suburban de la carretera. Mientras el ataque ocurría, Ávila bajó su ventanilla y dijo a los pistoleros que eran diplomáticos estadounidenses. Uno de los atacantes bajó de su vehículo portando un rifle, forzó la puerta de la Suburban y disparó a ambos agentes a quemarropa. Cuando Zapata los identificó como diplomáticos estadounidenses, un sicario de los Zetas respondió directamente: «Nos vale madre». Casi 100 disparos fueron efectuados contra y alrededor del vehículo con pistolas y rifles de asalto. Zapata fue asesinado. Ávila fue herido, pero sobrevivió. Los hombres que los atacaron eran miembros de los Zetas, uno de los cárteles más violentos que operaban en México en aquel entonces. Los Zetas fueron fundados por exmiembros de las Fuerzas Especiales de Élite del Ejército Mexicano y construyeron una reputación de violencia extrema que los distinguió incluso dentro del contexto de la guerra contra el narcotráfico en México. Tras capturar a los atacantes, algunos alegaron haber confundido el vehículo de los agentes con el de un cártel rival. El relato de Ávila lo contradecía directamente. Las placas diplomáticas eran visibles. Los agentes se identificaron verbalmente. El atacante reconoció la identificación y continuó el ataque. El arma usada para matar a Zapata se convirtió en su propio escándalo. El arma era un rifle semiautomático WSR-10. Su número de serie había sido borrado. Los investigadores lo rastrearon hasta un hombre llamado Otilio Osorio, quien lo había comprado legalmente en Dallas, Texas.
Investigadores del Congreso determinaron que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos había identificado a Osorio como comprador testaferro meses antes del ataque a Zapata y Ávila. El arma fue introducida ilegalmente en México como parte de la Operación Rápido y Furioso, un programa federal donde agentes de la ATF permitieron compras ilícitas de armas para rastrearlas hasta los cárteles. El seguimiento falló. Las armas se dispersaron. Uno de ellos terminó en manos de la unidad de los Zetas que mató a Zapata. El congresista de Texas Michael McCall declaró públicamente que los pistoleros abrieron fuego después de que los agentes se identificaran como Estados Unidos, diplomáticos estadounidenses. Un informe de la Casa Blanca publicado 5 meses tras el asesinato señaló que la familia de Zapata exigió conocer el origen de las armas usadas en el ataque. La conexión con Fast and Furious fue confirmada mediante la investigación congresional subsiguiente. Bajo presión del gobierno de Obama, el gobierno mexicano extraditó a 7 miembros del cártel de los Zetas a Estados Unidos por el asesinato. José García Sota y Jesús Iván Quesada Piña estuvieron entre los trasladados. La fiscalía procedió en Tribunal Federal de EU. La muerte de Zapata desató un serio debate político sobre si los agentes estadounidenses en México deberían portar armas de fuego. En el momento de su asesinato, no lo eran. El presidente mexicano Felipe Calderón visitó Washington en marzo de 2011 y declaró que se examinarían alternativas con el Congreso para mejorar la seguridad de Estados Unidos, agentes estadounidenses trabajando en México. El debate generó discusión, pero ningún cambio político inmediato que abordara las vulnerabilidades específicas que Zapata y Ávila enfrentaron en esa carretera. La muerte de Zapata fue documentada como el segundo asesinato de un agente federal estadounidense en suelo mexicano en la era moderna, siendo Camarena el primero en 1985. 26 años separaron ambos eventos. La geografía, el cártel y las circunstancias eran diferentes. El resultado fue el mismo. Un agente estadounidense que operaba en México sin poder defenderse fue asesinado por personas que sabían exactamente lo que hacían y no les importaron las consecuencias de hacerlo contra un funcionario de Estados Unidos. Antes de continuar, si disfrutas de este análisis, considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. Zapata fue asesinado en una vía pública a plena luz del día por hombres a quienes dijeron que disparaban a diplomáticos estadounidenses y dispararon igual. El siguiente caso nos traslada al otro lado del mundo, a Afganistán, donde 3 agentes de la DEA murieron en una sola noche, realizando operaciones antinarcóticos contra la red de heroína del Talibán. Equipo FAST de la DEA, agentes Forrest Lehman, Chad Michael y Michael Weston. Red de heroína de los talibanes en Afganistán, 2009. El 26 de octubre de 2009, un helicóptero militar estadounidense se estrelló en el oeste de Afganistán al regresar de una misión conjunta antinarcóticos. Había 3 agentes especiales de la DEA a bordo. Forrest Lehman tenía 37 años. Chad Michael tenía 30 años. Michael Weston tenía 37 años. Los 3 murieron en el accidente. Se habían ofrecido como voluntarios para servir en uno de los entornos operativos más peligrosos del mundo, trabajando junto a Estados Unidos, fuerzas de operaciones especiales para desmantelar las redes de heroína que inundaban simultáneamente el mercado global de drogas y generaban los ingresos que financiaban las operaciones talibanes contra las tropas estadounidenses. No eran soldados. Eran agentes antinarcóticos que decidieron ir a una zona de guerra porque la guerra contra las drogas y la guerra armada se habían vuelto la misma, y alguien debía trabajar en ambas a la vez. La conexión entre la heroína afgana y la financiación talibana se estableció en los años posteriores a los ataques del 11 de septiembre. Afganistán había sido durante mucho tiempo el principal productor mundial de opio, y después de 2001, a medida que las fuerzas de la coalición expulsaron a los talibanes de los principales centros de población, la organización dependió cada vez más del comercio de heroína para financiar su insurgencia.
La inteligencia de la DEA confirmó que la producción de heroína en Afganistán alimentaba directamente el terrorismo talibán. Los ingresos del cultivo de amapola y el procesamiento de heroína financiaron armas, combatientes y operaciones contra las fuerzas estadounidenses y de la coalición. Desmantelar esa cadena de suministro se volvió una prioridad de seguridad nacional, no solo de control de drogas. En respuesta, la DEA creó el Programa de Equipos de Apoyo y Asesoramiento Desplegados en el Extranjero, conocido como FAST. Eran equipos de agentes de la DEA que se desplegaron en Afganistán en asociación con Estados Unidos. Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos y aliados realizan misiones antinarcóticos de alto riesgo. La DEA también amplió su presencia mediante la Oficina de País en Kabul. Juntos, FAST y la Oficina de Kabul ejecutaron operaciones que llevaron a incautaciones récord de drogas, químicos, armas y dispositivos explosivos. El trabajo era peligroso bajo cualquier estándar. Los agentes que operaban en Afganistán no realizaban vigilancia en barrios residenciales ni se reunían con informantes en estacionamientos. Realizaban misiones en zonas de combate activo contra organizaciones que eran simultáneamente redes de narcotráfico y grupos insurgentes armados. Forrest Lehman tenía un historial inusual incluso dentro de la DEA. Se graduó de la Universidad de Stanford en 1999 en informática. Luego asistió a la Facultad de Derecho de Harvard, graduándose cum laude en 2002. Antes de unirse a la DEA, sirvió en los Estados Unidos, 9 años en la Marina como técnico criptológico. Ingresó en la DEA en 2002. Fue asignado a Washington, DON, División de Campo C. Luego transferido a la División de Campo de El Paso en 2003, donde trabajó operaciones de cumplimiento internacional contra organizaciones narcotraficantes basadas en México. Se ofreció como voluntario para el programa FAST y cumplió varias misiones en Afganistán. Al momento de su muerte, su esposa, Ana López, estaba embarazada de su hijo, Luke. Lehman tenía 37 años. Él nunca conoció a su hijo. Chad Michael siguió un camino distinto. Creció en el noreste de Pensilvania y se graduó de St. Se graduó de la Universidad Leo en Florida, en 2001 en justicia penal. Comenzó su carrera policial como agente de patrulla en la oficina del sheriff del condado de Hillsborough, en Tampa, Florida, antes de unirse a la DEA y ser asignado a la División de Campo de Miami, donde pasó 6 años en el Grupo de Aplicación 6. En septiembre de 2009, Michael se ofreció como voluntario para el equipo FAST Alpha de la DEA. Fue enviado a Afganistán un mes después. Tenía 30 años cuando el helicóptero se estrelló el 26 de octubre. Le sobreviven su prometida, Paula Berrio, y 5 hermanos. El historial de Michael Weston era tan sólido como el de Lehman. Se graduó con distinción de la Universidad de Stanford en 1994 con títulos en informática y economía. Luego asistió a Harvard Law School, graduándose cum laude en 1997. Sirvió en los Estados Unidos, Armada y Cuerpo de Marines en múltiples funciones, incluyendo fiscal federal asistente y jefe de escuadra. Estuvo destinado en Camp Pendleton y fue desplegado en Irak, Noruega, el Canal de Panamá y otros lugares, obteniendo numerosas condecoraciones durante su trayectoria. Se unió a la DEA y fue asignado a la oficina de Kabul. Weston tenía 37 años. 3 hombres de 3 orígenes distintos. 3 caminos diferentes hacia la Policía Federal, todos en el mismo helicóptero, la misma noche, en el oeste de Afganistán. El accidente del 26 de octubre de 2009 acabó con los 3, además del resto del personal a bordo. Los registros oficiales de la DEA describieron la aeronave como un helicóptero militar estadounidense regresando de una misión conjunta antinarcóticos. La naturaleza de las operaciones FAST implicaba que los agentes fueran insertados regularmente en áreas con presencia activa del Talibán, trabajando junto a unidades de operaciones especiales para identificar y destruir la infraestructura de producción de heroína y atacar a los traficantes que la dirigían. Las misiones se realizaron en el mismo terreno y bajo las mismas condiciones de amenaza que las operaciones de combate.
La línea entre una misión antinarcóticos y una misión de combate en el oeste de Afganistán en 2009 no era, en términos prácticos, ninguna línea. La DEA dedicó un memorial al programa FAST y a los agentes de la oficina de Kabul, que murieron durante el despliegue en Afganistán. La agencia describió el legado del programa en función de las incautaciones que produjo y las redes que desarticuló. El costo humano queda registrado en el muro de honor, donde Lehman, Michael y Weston tienen entradas individuales que describen sus carreras, sus antecedentes y la fecha y circunstancias de sus muertes. Lehman dejó atrás a una esposa embarazada y a un hijo que nunca sostuvo. Michael dejó atrás a una prometida y 5 hermanos. Weston dejó un historial de servicio que se extendió desde Camp Pendleton hasta Harvard Law y un helicóptero en el oeste de Afganistán. 3 agentes, un choque, un noche. Antes de continuar, si le está gustando este análisis, considere suscribirse. Ayuda muchísimo al canal. 3 agentes de la DEA murieron en una zona de guerra, haciendo un trabajo que casi nadie sabía que ocurría. El siguiente caso regresa a México en 1985, a un restaurante en Guadalajara, donde 2 civiles estadounidenses cruzaron la puerta equivocada y fueron asesinados por un jefe de cártel, que decidió que debían ser agentes federales. John Walker y Albert Radelat, asesinados por el cártel de Guadalajara en 1985. John Walker era un estudiante de odontología estadounidense. Albert Radelat era su amigo. A principios de 1985, ambos hombres estaban en Guadalajara, México, cuando entraron a un restaurante que Rafael Caro Quintero había reservado para una fiesta privada. No sabían de quién era la fiesta. Ellos no sabían quién era Caro Quintero. Simplemente habían cruzado la puerta equivocada en el momento equivocado en la ciudad equivocada. Caro Quintero miró a 2 estadounidenses que entraron a su reunión privada y decidió que eran agentes encubiertos de Estados Unidos, agentes federales de Estados Unidos enviados a vigilarlo. Él estaba equivocado. Walker y Radelat no eran agentes de la ley. No eran informantes. No tenían relación con la DEA ni con ninguna otra agencia. Eso no los salvó. Walker murió en la habitación donde fue torturado. Radelat seguía vivo cuando miembros del cártel lo envolvieron en manteles y lo enterraron en un parque. Sus cuerpos fueron hallados 6 meses después. Para entender cómo ocurrió esto, es necesario comprender qué era Guadalajara a principios de 1985, y en lo que Rafael Caro Quintero se había convertido dentro. El cártel de Guadalajara, liderado por Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, había construido a mediados de los 80 la organización de narcotráfico más poderosa en la historia de México hasta ese momento. Transportaban heroína, cocaína y marihuana a través de México hacia Estados Unidos, a una escala que nunca antes había existido. Operaban bajo la protección de la Dirección Federal de Seguridad, la Agencia de Inteligencia Mexicana, cuyos funcionarios aceptaban sobornos a cambio de proveer al cártel de placas, seguridad y cobertura. El cártel operaba en Guadalajara con tal grado de impunidad que estar cerca de sus líderes era genuinamente peligroso, incluso por accidente. A principios de 1985, Caro Quintero ya operaba en un estado de paranoia extrema. En noviembre de 1984, el trabajo de investigación del agente de la DEA Kiki Camarena llevó a la destrucción del Rancho Búfalo, una plantación de marihuana de 2,500 acres en Chihuahua que controlaba Caro Quintero. La redada le costó al menos $50 millones. Estaba convencido de que la DEA cercaba toda su operación y buscaba activamente las fuentes de la inteligencia suministrada a los agentes estadounidenses. Cuando Walker y Radelat entraron a su fiesta privada, Caro Quintero vio a 2 estadounidenses donde ningún estadounidense no invitado debía estar y concluyó que los habían enviado para vigilarlo. Sus hombres capturaron a ambos estadounidenses y los llevaron a un almacén del restaurante.
Lo que siguió fue tortura. Los miembros del cártel usaron picahielos contra ambos hombres mientras los interrogaban sobre su conexión con las autoridades estadounidenses. Walker no sobrevivió a la sesión. Murió en esa habitación por un traumatismo craneoencefálico. Radelat seguía vivo cuando el cártel decidió qué hacer con él. Los miembros lo envolvieron en manteles, lo trasladaron al Parque San Isidro Mazatepec en Zapopan, municipio del área metropolitana de Guadalajara, y allí lo enterraron. El entierro no fue deshacerse de un cuerpo. Radelat estaba vivo cuando ocurrió. Los cuerpos de ambos hombres fueron hallados 6 meses después. El hallazgo confirmó lo que los investigadores sospechaban, que los 2 estadounidenses habían sido asesinados por el cártel. Para cuando sus restos fueron recuperados, el cártel de Guadalajara ya había sido identificado como la organización responsable del secuestro y asesinato de Kiki Camarena, cuyo rapto ocurrió el 7 de febrero de 1985, en la misma ciudad y durante el mismo periodo. Los asesinatos de Walker y Radelat fueron parte de un patrón de violencia más amplio que el cártel ejercía contra cualquiera que sospechara amenazaba sus operaciones, independientemente de si esas sospechas eran ciertas o no. KPBS documentó que el cártel de Guadalajara mató a 6 ciudadanos estadounidenses en Guadalajara durante el mismo periodo del asesinato de Camarena. Walker y Radelat figuran entre las víctimas mejor documentadas, pero representan una realidad más amplia sobre lo que significaba ser estadounidense en Guadalajara cuando el cártel estaba en la cúspide de su poder y su paranoia. La alianza de la organización con la DFS significó que funcionarios federales mexicanos fueron cómplices activos en proteger las operaciones del cártel y suprimir cualquier investigación que pudiera exponerlos. Esa alianza se extendió a la violencia del cártel. Cuando Walker y Radelat fueron torturados y asesinados, ningún funcionario mexicano con vínculos a la DFS tuvo incentivo alguno para investigarlo. Las consecuencias legales por las muertes de Walker y Radelat se integraron en el proceso judicial más amplio contra la cúpula del cártel de Guadalajara, tras el asesinato de Camarena. Las 3 figuras principales del cártel, Caro Quintero, Fonseca Carrillo y Félix Gallardo, fueron finalmente arrestadas y condenadas en tribunales mexicanos. Caro Quintero fue arrestado en Costa Rica en abril de 1985, unos 2 meses después de que Walker y Radelat fueran asesinados. Fonseca Carrillo fue arrestado en Puerto Vallarta ese mismo mes. Félix Gallardo fue arrestado en 1989. Los 3 recibieron sentencias de 40 años en México. Caro Quintero fue liberado de una prisión mexicana en 2013 tras un fallo judicial por motivos procesales. Regresó al narcotráfico. Fue recapturado en julio de 2022 en las montañas de Sinaloa y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2025, donde enfrenta cargos que conllevan cadena perpetua obligatoria y posiblemente la pena de muerte. Los hombres que ordenó matar en aquel restaurante de Guadalajara a principios de 1985, 2 estadounidenses que simplemente entraron por la puerta equivocada, no aparecen mencionados en su acusación formal. Su caso fue juzgado y cerrado en México hace décadas. Antes de continuar, si disfrutas de este análisis, considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. Walker y Radelat eran civiles. No eran agentes, informantes ni objetivos. Estaban en el lugar equivocado porque no sabían que el lugar equivocado existía. El siguiente caso trata sobre el hombre que pasó 4 años intentando averiguar qué ocurrió exactamente en las casas de tortura del cártel en 1985 y lo que descubrió al acercarse lo suficiente a la verdad. Operación Leyenda. La cacería de venganza de 4 años de la DEA y su costo. 1985 a 1989. Cuando el cuerpo de Kiki Camarena fue hallado el 5 de marzo de 1985, la DEA inició la mayor investigación por homicidio de su historia. La llamaron Operación Leyenda, que se traduce como Operation Legend.
El objetivo era identificar y procesar a cada responsable del secuestro, tortura y asesinato de Camarena y su piloto Alfredo Zavala Avelar. Durante los 4 años siguientes, la operación desmanteló con éxito al Cártel de Guadalajara y encarceló a sus 3 principales líderes. También produjo algo que la DEA no esperaba. El investigador principal asignado al caso pasó años creando una red de testigos dentro del cártel y, para 1989, informaba a sus superiores que las pruebas no solo señalaban a narcotraficantes mexicanos, sino a la Agencia Central de Inteligencia. Fue apartado del caso 5 años después. Se retiró con lo que describió como su carrera en ruinas. La primera fase de la operación avanzó rápido dada la magnitud del crimen. Rafael Caro Quintero fue arrestado en Costa Rica el 4 de abril de 1985. Menos de 2 meses después del secuestro de Camarena, Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto, fue arrestado en Puerto Vallarta el 7 de abril de 1985. La policía mexicana halló grabaciones de los interrogatorios y torturas a Camarena en la casa de Fonseca. Las cintas eran pruebas físicas de lo que le hicieron a la gente, guardadas por uno de los hombres que ordenó hacerlo. Félix Gallardo permaneció libre 4 años más, protegido por sus conexiones políticas, antes de ser arrestado en abril de 1989. 3 guardaespaldas del cártel también fueron condenados en Estados Unidos en 1988 por su participación en el asesinato. Durante aquel juicio, se reprodujo una grabación de uno de los guardaespaldas hablando con un agente encubierto y afirmando que Camarena había sido asesinado por error después de que sus captores se excedieran durante el interrogatorio. La segunda fase de la investigación fue construida por el agente especial de la DEA Héctor Berreyes, asignado al caso Camarena el 3 de enero de 1989, casi 4 años después del asesinato. El enfoque de Berreyes fue profundizar en el cártel más que cualquier investigador anterior. Construyó una red de más de 200 informantes y posibles testigos, personas que estuvieron dentro de las operaciones del cártel durante el secuestro y muerte de Camarena. Pagó a reclutadores en México para hallar individuos con conocimiento directo de lo ocurrido en el 881 de López de Vega, la casa de Guadalajara donde Camarena fue retenido y torturado. Entre los testigos que desarrolló se encontraban los policías estatales de Jalisco Jorge Godoy y René López, y su supervisor Ramón Lira. Todos ellos habían trabajado como guardaespaldas del cártel y estuvieron presentes durante los hechos relacionados con el secuestro de Camarena. Lo que los testigos de Berenice le contaron iba más allá de la cúpula del cártel de Guadalajara. Para septiembre de 1989, informaba a la cúpula de la DEA que varios informantes le habían dado relatos que indicaban la implicación de la CIA en el asesinato de Camarena. El núcleo de la acusación era que Camarena había descubierto operaciones de narcotráfico protegidas por la CIA en México, utilizadas para financiar a los contras nicaragüenses. Según los testigos que Berenice desarrolló, el conocimiento de Camarena sobre esas operaciones fue la razón por la que se decidió atacarlo específicamente, en lugar de simplemente expulsarlo de México, como el cártel había hecho con otros agentes de la DEA que se convirtieron en problemas. El cártel, según este relato, no actuaba solo por su ira tras la redada en Rancho Búfalo. Actuaba bajo presión de quienes necesitaban silenciar a Camarena para siempre. La dirección de la DEA no siguió la pista de la CIA. Berreyes permaneció en el caso varios años más, continuando con la red de testigos y avanzando la investigación en múltiples frentes. En abril de 1994, fue retirado del caso. Se retiró de la DEA aproximadamente 2 años después. En declaraciones públicas tras su retiro, dijo que su carrera fue destruida a consecuencia de lo que había hallado y denunciado. En 2013, Berreyes apareció en Fox News junto al exjefe del Centro de Inteligencia de la DEA en El Paso, Phil Jordan, y el contratista de la CIA, Tosh Plumlee. Los 3 declararon públicamente que creían que la CIA era responsable de la muerte de Camarena, o al menos,
cómplice de los hechos que la causaron. Jordan dijo en la transmisión que el excomandante de la Policía Federal Mexicana, Guillermo González Calderoni, le había dicho que la CIA estaba involucrada en el tráfico de drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos a través de México, y que esto era lo que Camarena había descubierto. Estas declaraciones fueron hechas por el ex-U, funcionarios de inteligencia y seguridad de Estados Unidos en una transmisión nacional. ¿Tú no? Una agencia gubernamental les respondió oficialmente. Las consecuencias documentadas de la Operación Leyenda van más allá de las condenas que produjo. El desmantelamiento del cártel de Guadalajara no redujo el narcotráfico en México. Fragmentó la organización en cárteles sucesores más pequeños que se volvieron individualmente más violentos y territorialmente agresivos. El cártel de Tijuana, el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa surgieron directamente del colapso del cártel de Guadalajara. La guerra contra el narcotráfico en México, iniciada formalmente en 2006 y con más de 120,000 muertos, es consecuencia directa de esa fragmentación. La Operación Leyenda cumplió su misión declarada y creó condiciones para algo mucho peor. Un resultado adicional de la operación llegó décadas después. El ex policía mexicano Juan José Bernabé fue condenado en 1990 por su papel en el secuestro y asesinato de Camarena, y cumplía cadena perpetua en Estados Unidos. En abril de 2024, fue liberado tras impugnar con éxito en el tribunal las pruebas forenses de su juicio de 1990. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas entregó a Bernabé a las autoridades migratorias mexicanas en el puente que conecta El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua. No había cargos pendientes contra él en México. Cruzó el puente y fue libre. Antes de continuar, si te está gustando este análisis, por favor considera suscribirte. Ayuda muchísimo al canal. El hombre que dirigió la Operación Leyenda perdió su carrera por lo que halló. El hombre condenado por ayudar a cometer el asesinato que se investigaba quedó libre tras 30 años. El último caso de esta lista trata sobre la persona que hizo todo esto posible. El piloto que tomó las fotografías que iniciaron todo, cuyo nombre aparece en cada expediente judicial y a quien casi nadie recuerda. Alfredo Zavala Avelar, la segunda víctima olvidada del cártel de Guadalajara, 1985. Alfredo Zavala Avelar fue un piloto mexicano. Realizó misiones de vigilancia para la DEA sobre presuntos cultivos de cárteles en las montañas de Zacatecas, tomando fotografías aéreas imposibles de obtener desde tierra. Fueron su cámara, su aeronave y su pilotaje los que produjeron la evidencia que confirmó la existencia y magnitud de Rancho Búfalo, la plantación de marihuana de 2,500 acres, que el agente de la DEA Kiki Camarena utilizó para construir el caso que condujo a la redada de noviembre de 1984. Esa redada le costó a Rafael Caro Quintero al menos $50 millones y destruyó más de 10,000 toneladas de marihuana. Fue la mayor incautación de drogas en la historia de la DEA hasta ese momento. Zavala lo hizo posible. El 7 de febrero de 1985, el mismo día que Camarena fue secuestrado fuera del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, Zavala fue secuestrado por separado cerca del aeropuerto de Guadalajara. Ambos hombres fueron llevados a la misma casa. Ambos hombres fueron torturados. Ambos hombres murieron. Uno de ellos se convirtió en un símbolo de la historia de la DEA. El otro es recordado, si acaso, como una nota al pie en la historia de alguien más. Zavala trabajó para el programa de erradicación aérea que la CIA financió en México, realizando misiones diseñadas para localizar y documentar cultivos de droga. Su función era técnica y específica. Él no era agente de la DEA. No portaba placa ni arma. Era un piloto con acceso al espacio aéreo sobre territorio del cártel y la destreza para aprovecharlo. Su asociación con Camarena se basó en ese acceso. Camarena necesitaba pruebas fotográficas de lo que sus informantes decían que existía en la sierra, y Zavala podía proporcionárselas. Las fotografías de Rancho Búfalo fueron producto de esa asociación.
El rancho existía a una escala difícil de creer sin evidencia visual, y el trabajo aéreo de Zavala lo suministró. La decisión del cártel de secuestrar a Zavala el mismo día que a Camarena no fue coincidencia. Quienes ordenaron los secuestros entendían que el piloto que realizó las misiones de vigilancia era una amenaza para sus operaciones tanto como el agente que las dirigió. Zavala había visto Rancho Búfalo desde el aire antes de la redada. Él sabía cómo se veía la infraestructura del cártel desde arriba. Él sabía dónde estaban las cosas. Además, fue, fundamentalmente, la persona cuyas fotografías se usaron para destruir algo que valía cientos de millones de dólares. Fue capturado cerca del aeropuerto de Guadalajara y trasladado a López de Vega 881, la misma casa en la colonia Jardines del Bosque donde retenían a Camarena. Lo que ocurrió dentro de esa casa durante las horas siguientes consta en registros judiciales, pruebas forenses y testimonios de testigos que hablaron con investigadores de la DEA durante la Operación Leyenda. Zavala y Camarena fueron retenidos y torturados juntos. Las sesiones fueron grabadas en cinta. Durante un receso del interrogatorio, ambos hombres fueron llevados al mismo espacio. Camarena le dijo a Zavala que lamentaba haberlo involucrado. Zavala no recibió comida ni agua durante todo el periodo de su cautiverio. Camarena recibió algo. La distinción aparece en los relatos que conservan los testigos presentes en la casa. Sugiere que quienes dirigían el interrogatorio veían a Zavala como un objetivo secundario, alguien a quien usar por la información que pudiera dar y luego eliminar sin el esfuerzo prolongado que invirtieron en doblegar a Camarena. Ambos hombres murieron aproximadamente el 9 de febrero de 1985, 2 días tras su secuestro. Sus cuerpos fueron hallados el 5 de marzo de 1985, juntos, envueltos en plástico y enterrados en una fosa común en un rancho a unos 60 kilómetros al sureste de Guadalajara. Estaban atados, vendados y amordazados. Un examen forense confirmó que ambos hombres tenían lesiones extensas y que ambos murieron por traumatismos en cabeza y cuello. El estado físico de los cuerpos coincidía con torturas prolongadas seguidas de golpes fatales. El cártel trasladó los cuerpos en algún momento entre los asesinatos y el hallazgo, moviéndolos de Michoacán al rancho donde fueron finalmente encontrados, al parecer para complicar la investigación y desviar las sospechas. Los 3 máximos líderes del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, fueron condenados en tribunales mexicanos por delitos que incluyeron el secuestro, la tortura y el asesinato tanto de Camarena como de Zavala Avelar. Los cargos cubrieron a ambos hombres por igual. Las sentencias de 40 años dictadas a cada uno de los 3 líderes del cártel se aplicaron tanto a lo hecho a Zavala como a lo hecho a Camarena. En términos legales, las 2 víctimas fueron tratadas idénticamente. En todos los demás aspectos no lo eran. Camarena tiene un edificio dedicado a su nombre en la división de campo de la DEA en San Diego. Su fotografía está en la pared de la sala de entrenamiento. Todo agente que se gradúa de la Academia de la DEA recibe un listón rojo en su memoria. La Red Ribbon Week, la campaña nacional anual de concienciación sobre drogas impartida en escuelas de Estados Unidos, fue establecida en su honor. Su hijo, Enrique Camarena Jr. es juez del Tribunal Superior de San Diego. Su viuda y familia presentaron una demanda civil federal en marzo de 2025 contra el cártel de Sinaloa y 3 de sus cabecillas, utilizando la designación de terrorista del cártel por la administración Trump para buscar indemnizaciones bajo leyes antiterroristas. La demanda nombra a Alfredo Zavala Avelar. Describe su secuestro, su tortura y su muerte junto a la de Camarena. Es uno de los pocos documentos públicos recientes que lo menciona por su nombre fuera de un paréntesis. No hay semana del listón rojo para Zavala. Ningún edificio de la DEA lleva su nombre. Ninguna escuela en ninguna ciudad lleva su nombre. Su nombre no aparece por separado en el muro de honor de la DEA como el de Camarena. Era un ciudadano mexicano que trabajaba como activo civil, no como agente federal jurado,
y las estructuras erigidas para conmemorar el sacrificio policial no fueron diseñadas pensando en él. Él tomó las fotografías. Él voló las misiones. Fue capturado ese mismo día, torturado en la misma casa, asesinado horas después por el mismo hombre y enterrado en la misma tumba. La diferencia en cómo la historia los recuerda no refleja lo que hizo cada hombre ni lo que se les hizo a ellos. Es un reflejo de quien portaba una placa. Si disfrutaste este análisis, asegúrate de suscribirte.